Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy el debate no es solo que Donald Trump dijo que su administración está hablando con Cuba. No, eso ya lo sabemos. El verdadero problema es el doble discurso del régimen. Mientras Trump habla de conversaciones directas, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, negó a la agencia EFE que exista una mesa de negociación. No desmiente los contactos, pero los reduce a simples intercambios de mensajes. Traducción: ganar tiempo. Todo esto ocurre mientras Washington endurece sanciones. Rusia reafirma su apoyo al régimen y ya se vio un avión de carga ruso militar sospechoso aterrizando en una base militar cubana. Además, seguimos los pasos del diplomático estadounidense Mike Hammer, quien sigue reuniéndose con la sociedad civil pese a actos de repudio. Y mientras se juegan estas partidas geopolíticas, el país se hunde, apagones, inundaciones, un frío extremo ante una escasez latente sin alimentos y muchos sin el debido resguardo de abrigos para enfrentar estas gélidas temperaturas de estos días. Nada más sacrificios para una población agotada. Eso es lo que está pasando allí. De todo esto voy a conversar hoy con el abogado y analista Sergio Comas para que me explique realmente todos estos hechos. Y en primera fila, pues voy a conversar con el crítico de cine Alejandro Ríos. Hoy nos trae dos muy buenas propuestas y el escenario es nuestra ciudad de Miami. ¿De qué se trata? Quédense hasta el final aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues con la presencia del abogado y analista político Sergio Comas, quien viene porque se hace urgente aclarar rumores ahí fuera. La noticia está en la mesa. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación, Yeleni. La noticia está en la mesa. Donald Trump ha dicho que está teniendo negociaciones y conversaciones con Cuba. El régimen, de cierto modo, lo oculta. Cambian el discurso, lo hacen un poco más moderado. Pero quisiera saber qué está pasando realmente con estas conversaciones. ¿Qué canales secretos pudiera estar utilizando la administración Trump con Cuba? Porque nadie sabe nada. Sí, lo primero que quiero aclarar es que por una asociación, yo digo de popular, la gente ha incorporado a Alejandro Castro Espín como un personaje siniestro, oculto, que ha visitado México y está conversando con Estados Unidos. Y es una imagen que se está utilizando porque ya la gente se sorprendió con los resultados de aquellas conversaciones secretas con Obama que se desarrollaron con colaboración del Vaticano y terminó con las relaciones formales restablecidas entre Cuba y Estados Unidos. En esta ocasión, gracias a las declaraciones de que ha hecho Trump mientras viajaba en su avión presidencial, nos hemos enterado que hay contactos con Cuba, que él llama conversaciones al más alto nivel, y vaticina que la crisis que viene por las medidas que ha tomado de cero petróleo. Sí, la orden de emergencia nacional es completamente extraordinaria porque sitúa, caracteriza muy bien a Cuba como un enemigo frontal de Estados Unidos, peligroso para la seguridad nacional por su colaboración con el narcoterrorismo, con guerrillas y con todos los enemigos que tiene Estados Unidos aquí en el hemisferio occidental, que son China y Rusia e Irán. Entonces, esa declaración de Trump nos permite establecer que bajo esta crisis sí el gobierno cubano, aunque lo niegue, está estableciendo contactos al menos con la administración, si es en México, si es en Estados Unidos, donde hay una embajada cubana, o si es en La Habana, no lo sabemos, porque realmente la declaración que ha puesto el gobierno cubano en la boca de un personero de la diplomacia, algo no usual, porque ya hubo una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
pero ahora resulta que el viceministro Carlos Fernández de Cosío está protagonizando declaraciones oficiales, primero con la agencia AP y ahora con F, y ha establecido puntualmente y paulatinamente qué es lo que piensa Cuba de que el futuro que pueda tener una conversación con la administración Trump. Ahora quisiera preguntarte, antes de poner las declaraciones de Cosío, Sergio Comas, quisiera preguntarte, cuando el presidente Donald Trump ha hecho alusión al tema Cuba y le han preguntado por ello varios medios de prensa, él ha dicho que muy pronto Cuba pues va a estar libre y que los cubanos de aquí, que muchos años se han ido, los balseros, los que han emigrado, van a regresar a Cuba. ¿Qué quiere decir el presidente con esto? Bueno, a mí he conversado con algunas personas que se dedican al análisis y me llama mucho la atención que Trump en su declaración se haya centrado tanto en la emigración cubana triunfante en Estados Unidos. Yo me imagino que sean los cubanos americanos que están posicionados como gente acaudalada y que están colocados en la política. Pero ese para mí no sería el requisito más importante en una relación Cuba-Estados Unidos, sino precisamente otras cosas que él ha dicho, como terminar con el comunismo, con este régimen opresor. Y nos interesa también que Trump no ha sido, como en el caso de Venezuela, claro al decir que se está buscando democracia. Dice que Cuba va a ser libre, dice que quiere que los cubanos regresen, pero realmente la forma en que se está manejando es una medida de bloqueo de las fuentes energéticas. No se ha, para mi sorpresa, liquidado las licencias de OFA para las compañías que están enviando remesas, paquetería y los vuelos, lo cual sería más efectivo que el bloqueo que se está haciendo con el petróleo. Catastrófico. Tenemos las declaraciones de Fernández de Cosío. Vamos a escucharlas. What I can tell you is that we've been exchanging messages for some time, and it's logical. We have diplomatic relations, and we have issues to discuss. But if you ask me if we today have a table of dialogue, we do not. We're far from there. ¿De qué se trata esa aclaración? Es muy puntual porque fíjate que él utiliza la palabra una mesa de negociaciones. En el argot diplomático, ya establecer una mesa es dos delegaciones sentadas en un lugar discutiendo una agenda de relaciones o una discusión previamente acordada entre ambas partes. Eso es posible que sea verdad, que no hay un lugar fijo donde se hayan sentado dos delegaciones, pero sí reconoce y no desmiente las palabras de Trump de que hay un intercambio al más alto nivel. Al más alto nivel, que muchas personas están justificándolo, de que ellos están teniendo estas conversaciones y vuelven a distanciarse de ellas para ganar más tiempo. En la calle, por ejemplo, dentro de Cuba y aquí en las calles, en el exilio, pues muchos dicen no hay más tiempo de las conversaciones, es hora ya de que se concreten los cambios que se tengan que venir dentro de Cuba. Las personas están desesperadas por sus familiares dentro de Cuba. Ahora mismo este crudo invierno que nosotros estamos sintiendo aquí en Miami y tenemos las condiciones para paliarlo. Imagínate esa crisis dentro de Cuba, las personas que no tienen no solamente la corriente, no tienen alimentos, sino que no tienen esas piezas de ropa para cubrirse y abrigarse de ese crudo invierno. Hay mesa de negociaciones, lo que no se sabe en qué país está ocurriendo, eso no se ha dicho. No, y es curioso que mientras el vicecanciller de Relaciones Exteriores hace estas delicadas declaraciones y algunas muy puntuales, Bruno Rodríguez Parrilla está en Vietnam. En un momento de tanta tensión, un movimiento como este no es casual. Vietnam es una fuente de donaciones de arroz, que es muy importante para paliar el hambre que hay en Cuba, y de otros tipos de bienes, porque por ejemplo está entre los 3 productores más grandes de carne de cerdo en el mundo. Es decir, que solamente con un acuerdo de ese tipo, al menos con varias donaciones, pudieran paliar lo que se vieron. Ahora que se viene una gran hambruna, como tú dijiste, hubo un temporal muy grande que empezó el sábado pasado, el agua sobrepasó el malecón y llegó a unos puntos que antes no había llegado, que es la altura del mediador de la calle Línea. Así que eso inundó todas las cisternas de la parte baja del Vedado. Los camiones del Poder Popular, llegaron bombas del gobierno local y extrajeron el agua salada de esa cisterna. Ahí tenemos las imágenes. Esa agua penetró muy fuerte en todo. Hubo que evacuar y movilizar ancianos y personas con discapacidad. Fueron miles de personas las que fueron evacuadas. Y desgraciadamente, cuando se limpiaron esas cisternas del agua de mar, en la hora de la tarde, por la noche regresó al mar y volvió a inundarlo todo. Yo no sé en qué condiciones esté todo ahora.
si la gente tenga agua potable en esa área de allí, pero allá hay apagones de más de 15 horas, hay un frío tremendo, hay gente que no tiene ni la ropa ni los alimentos para capear este temporal, y por esa razón Estados Unidos ha mantenido unos envíos de ayuda humanitaria, que son kits de comida, agua, medicina. Esa vía yo creo que Estados Unidos piensa seguirla, porque el embajador Hammer está caminando toda Cuba y está... Hemos tenido aquí las imágenes de su habitual quehacer en Cuba, y es reunirse con el pueblo de a pie, conocer de los problemas que allí sufren, pero también hemos visto esas imágenes de acoso que ha sufrido el jefe de la misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y que están poniendo un poquito, yo diría, en peligro las conversaciones estas que están sosteniendo la administración Trump con Sí, eso con que tú estás diciendo, Yeleni, de los ataques verbales al embajador, sitúa en el punto más alto un nivel de agresividad, al punto que el Departamento de Estado y la propia embajada en La Habana ha hecho una declaración, una alerta a sus ciudadanos, diciendo que los actos de repudio y la propaganda anti-norteamericana es muy alta, es muy fuerte, que hay que estar alerta, además de por la carestía que hay en el país, por las situaciones que vienen ya ahora con la crisis energética y por los problemas que se pueden ocasionar si un ciudadano visita allí y lo coge una crisis como esta tan grande. ¿Qué deben hacer? Y está ocurriendo, Joanny Sánchez, la periodista independiente Joanny Sánchez, directora del diario 14 y Medio, fue detenida en estos arrestos express porque no le impidieron visitar la casa de Mike Hammer, también a otros como a periodistas también independientes cercanos a la hora de Cuba, también fueron detenidos de manera express, y es algo que están teniendo negociaciones, están teniendo supuestamente conversaciones, pero están reprimiendo y la represión está ahí latente. Por cierto, Mike Hammer acaba de recibir en el marco de una campaña que él llama Rumbo a América 250 por el aniversario de la independencia, visitó a Emilio Aranguren. Ahí tienen las imágenes, le regaló esta campanita. Sí, es una réplica de la Campana de la Libertad. Y esto, como tú bien dices, es un programa cultural político del Departamento de Estado por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se va a conmemorar el próximo 4 de julio en este año. Y eso es una de las cosas que el gobierno no quiere, porque Mohamed está haciendo, un hombre que es muy fluido en español, una explicación a entidades religiosas y a ciudadanos que lo invitan a su casa de cómo fue la historia de la formación de la democracia en Estados Unidos, cómo este país se fue formando con esa tolerancia y con ese lugar donde tú puedes expresar tus opiniones sin perder tu vida ni tu libertad. Eso es algo que los ciudadanos cubanos están aprendiendo de primera mano con el embajador Hammer, y ha hecho mucho daño. Por eso es que están tomando arrestados personas que invitan al embajador. Es un papel de educación, como acabas de mencionar, que tanto le hace falta a un pueblo oprimido por 67 años. Me escribieron en uno de los programas hoy, tuve que tomarme el tiempo de responderle, porque es en esa situación en que se encuentran todos, cuando yo mencioné que en una manifestación por el aniversario del natalicio de José Martí, yo veía en las imágenes un clamor de personas que parecieran que estaban pidiendo libertad, pero no, era un acto donde quien lideraba esa cantidad de personas, esa marcha, era el designado dictador cubano Díaz-Canel. Y yo dije en la marcha de las antorchas, y yo dije, ¿cómo tantas personas pueden seguir a este individuo? Y alguien me comentó, Yelenis, allí dentro todavía existe la doble moral. Y yo pregunto, como abogado, ¿cuándo es que el ciudadano de a pie se dará cuenta de sus derechos y de la legalidad que pueden tener los mismos? Porque si un grupo de ellos lo está haciendo, periodistas independientes, opositores están en la cárcel, el mismo jefe de negocios en Cuba, de Estados Unidos, lo hace, ¿cómo el pueblo puede perder esa esperanza de tener su libertad y de romper esa doble moral? Yo creo que una de las cosas que está haciendo el régimen en el discurso que está teniendo ahora mismo es más bien enfocarse en mantener un control de masas y de la población. No están tanto hablando para Estados Unidos y para el exterior como para la población, y para mantener la unidad entre los cuadros militares y políticos. Y una de las cosas que más les preocupa a ellos es qué puede ocurrir entre el pueblo en una situación de crisis que todavía no hemos visto, falta todavía. Posiblemente dentro de 2 semanas la situación
en Cuba sea mucho, mucho peor y las personas empiecen a desembarazarse de cierto miedo. Eso es algo que les preocupa mucho a ellos, pero tremendamente. El miedo yo creo que va a cesar una vez se acabe el petróleo, como lo acaba de anunciar recientemente en un reporte, aquí lo mencioné, del diario The Financials, registrado y apoyado por un estudio de una compañía que se llama Kepler, una compañía belga, la cual señala por sus cifras y el estudio, que es basado no solamente en inteligencia artificial, sino también en inteligencia humana, indica que Cuba quedará solo días, tiene solo días para tener petróleo allí. Y yo creo que ese día, donde no se mueva nada, no se mueva un auto, no se mueva una libra de arroz de la bodega, no se abra un banco donde tú no puedas tener acceso para pedirle a tu vecino, te compro la mitad de lo que tienes ahí para comer hoy. Ese día yo creo que el miedo o la doble moral deben de desaparecer y de cierto modo pedir. Pero fíjate, ciertamente ese momento va a llegar. Y yo creo que esta segunda entrevista que ha dado el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, esta vez a la agencia EFE, aclaró cosas que Trump debe tener en cuenta. Una de las cosas que está diciendo es que Estados Unidos conoce muy bien la posición de Cuba y que no va a haber excarcelación de presos políticos y que no va a haber un cambio en el régimen político en el país. O sea, ya conociendo estas cosas, aprovechó la ocasión, sabiendo que, como dice, que todo se va a poner muy mal, de que va a haber un plan de contingencia que va a ser, según él mismo ha dicho, muy doloroso para el pueblo. ¿Qué puede ser? Aquí hemos hablado de un periodo de sección o un estado de guerra. Eso puede significar muchas cosas. Puede ser sencillamente una reducción del gobierno, un estado operativo de guerra, un control de la población, una limitación de circulación en la calle y de acceso a recursos, incluido el agua y la energía. Y eso es una cosa que estamos esperando que el gobierno, que no le ha dado forma todavía, lo diga públicamente. Por eso me llama la atención que un cuadro diplomático diga eso y que las altas esferas, Marrero, Díaz-Canel, el propio Raúl, se hayan reservado un pronunciamiento final de qué se trata ese plan de ajuste que va a ser, según yo, eso más doloroso para el pueblo. Totalmente. Háblame del apoyo que acaba de recibir el régimen de manos de Rusia y vamos a mostrar imágenes de ese super avión que acaba de llegar a Rusia. Bueno, allí tienen ustedes en la imagen un Il-76, posiblemente sea el avión de carga de objetivo militar más grande que haya en estos momentos. La OTAN le llama Candid a este avión. Este avión destapa la punta adelante, abre y baja, y por detrás también se abre por ambos lados. Es capaz de cargar, ahí lo ven, 50 toneladas de material. Generalmente fue utilizado para desplazar militares de aquel grupo Wagner, que eran mercenarios, eran profesionales de la guerra, que iban a combatir al África y a la Esta es la parte de adelante. Sí, y a la república que lo solicitara. Putin creó esta entidad que es una compañía privada, pero tiene objetivos completamente militares. Este avión fue el que vimos llegando a Venezuela en los días antes que capturaran a Maduro, y algunos creen que lleva carga, pero también otros más suspicaces con información militar creen que también llega a Cuba a retirar algún asset tecnológico de Rusia, algo que le haga falta, documentos comprometedores de la embajada rusa, y siempre los rusos están un paso más adelante que los cubanos y no sabemos cuán comprometidos puedan estar ellos con la defensa de Cuba. Recientemente visitó el ministro del Interior ruso Cuba, el acuerdo fue un acuerdo de control del sistema penitenciario, pero además ese avión puede haber traído toda la parafernalia necesaria para que las tropas especiales o los avispas represores puedan utilizar casco, tonfa, gases lacrimógenos. Es decir, que esto es un avión sospechoso y medio. Bueno, de hecho donde se tiró es en el aeropuerto militar de San Antonio de los Baños, donde están los MiG de combate, es decir, no es un avión que haga operaciones comerciales de ningún género, es de objetivo militar puro. En un momento como este, es algo que yo creo que Estados Unidos debe estar observando de qué se trata este avión en Cuba. Si Moscú desafía ese cerco y esas sanciones de la administración Trump, porque acaba de informar de que seguirá ayudando a Cuba, como lo ha anunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien a veces le responde a la prensa mexicana en sus actos matutinos, en sus mañanitas, como le llaman. En alguna ocasión le dice que ya Pemex no va a enviar
más petróleo, pero dice que sí va a continuar la ayuda humanitaria. Y cuando le preguntan, ¿vas a enviar en esa ayuda petróleo? No sabemos, todavía no lo tenemos planeado. ¿Crees que esa ayuda humanitaria contenga petróleo o la Sheinbaum sepa del riesgo que corre, no solamente con los aranceles, sino con el TEMEC? Bueno, el Congreso mexicano y algunos opositores, incluido una prensa muy buena que hay en México, muy activa, le ha hecho preguntas a la presidenta que la pone en una situación muy difícil, porque sí, México accedió a parar el envío de petróleo por requerimiento de Trump, pero no renuncian, como dice ella, a enviar, y creo que lo puedan hacer a finales de esta semana o la que viene, ayuda humanitaria que tú no sabes en qué consiste. Ella misma, para no responder qué es lo que enviaría, dice que espera que Cuba le diga cuáles son sus necesidades y que sí, que mantiene una relación con Cuba, pero que no va a poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos. Hay que recordar que hay un tratado Canadá, México, Estados Unidos de comercio que es de billones de dólares. Cerrar la frontera entre México y Estados Unidos significaría paralizar un tránsito de camiones de carga que maneja millones de dólares. Eso no es bueno para México, ni tampoco para los Estados Unidos. Eso se está manejando a un nivel directo entre Trump y Sheinbaum, y yo creo que la Sheinbaum está esperando ver qué fórmula propone Estados Unidos, porque también una hambruna en Cuba sería fatal y políticamente tiene un efecto muy negativo, porque Cuba en estos momentos está moviendo grandes comités de solidaridad en el mundo entero, es David contra Goliat, es el pueblo oprimido, y esa narrativa ha sido siempre un ase para el régimen cubano. Eso es lo que ellos mejor manejan, y la otra cosa, ganar tiempo. El ganar tiempo. Esa es una de las piezas fundamentales de estas negociaciones. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum en una de sus alocuciones diciendo que sí o que no. Vamos a ver esta vez qué es lo que dice. Preguntas para que pueda yo aclarar lo que se dijo ayer. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. Y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria. Por eso digo que es una decisión soberana de México, el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación. Es de allá, acá, yo de le acá, digo que allá. Voy al medio. Es la reina de la ambigüedad, esta señora que yo le he visto materiales cuando era más joven defendiendo los recursos del petróleo, algo que no está haciendo ahora. Eso se lo han sacado también los periodistas, y algunos tan certeros como Loret de Mola, que es un crítico directo de la presidencia, ha dicho: esta señora nunca aclara qué es lo que está haciendo con el petróleo y Cuba y qué tipo de ayuda humanitaria va a enviar, porque dice que no se ha suspendido. Eso de todas maneras no se ha concretado. Todavía no ha salido un barco de México a Cuba llevando ningún tipo de... Varios periodistas de México le llaman cantinfladas. Dice que no acaba de concretar si vengo, voy o me voy a ir. No se sabe todavía. Hay un grupo civil que está pidiendo amnistía para los presos dentro de Cuba. Háblame un poco de ello, Sergio. Bueno, un grupo de opositores ha presentado una solicitud formal de amnistía basándose en la Constitución cubana y habiendo recogido con más de 1.500 firmas, un requisito básico. Esto es interesante porque no sabemos todavía si esta es una presentación. Fíjate, en el momento que estamos y se esté hablando de que Fernández de Cosío diga que no va a haber amnistía, y por otra parte un grupo opositor presente eso. El gobierno cubano, si quiere quedar bien, puede aceptar esa solicitud, y ya no es que ellos lo hicieron por sí mismos, o sea, instancia de parte. Este es el grupo que está pidiendo la amnistía. Ahí está Jenny Pantoja, que es una antropóloga cubana, y esta gente han tenido el valor de presentarla en la Asamblea Nacional, en la sección de atención a la población, y fue aceptada, porque si no hubiera sido aceptada, ya tú sabes que eso no tiene más proceso ninguno, no va a ser admitido, no se va a tramitar. Pero yo creo y quisiera apostar porque el gobierno cubano acepte esa solicitud para analizarla, y no a todo el mundo, pero a lo mejor hasta parcialmente,
sueltan a los presos más importantes. Al menos sería importante que soltaran a Alcántara y a los más significativos, que llevan mucho tiempo por delitos de opinión, como digo yo. De aceptarla sería ideal para muchos que ya llevan, uno de ellos, mencionábamos en el anterior programa, lleva 20 años dentro de una cárcel cubana, sin mencionar el resto. Vamos a ver unas declaraciones de Fernández de Cosío, donde vamos a poder mostrarle el cinismo de este régimen, cuando dicen que no lo van a hacer, es decir, lo recibieron y la han leído y le han dado conocimiento al más alto poder. Vamos a verlo. En su primer día en el cargo, Donald Trump ordenó que Cuba fuera reincorporada a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, revirtiendo la posición de la administración de Biden. Su argumento es que incluso si no estás financiando o armando activamente a grupos terroristas, estás proporcionando refugio seguro a terroristas buscados. Se cree que hay 70 fugitivos estadounidenses ahora radicados en Cuba, incluyendo personas como William Morales, quien fue un fabricante de bombas para un grupo militante puertorriqueño que bombardeó una taberna en Nueva York en 1975, matando a 4 personas. Escapó de una prisión de Estados Unidos, fue a México, creo, y desde entonces ha sido bienvenido en Cuba, donde ha estado viviendo. ¿Por qué no entregar a personas como Morales a Estados Unidos y sacarse de esa lista? ¿Por qué darles asilo? Estas son personas que han sido condenadas por crímenes graves. Esta es una lista alegada por los Estados Unidos sin ninguna evidencia de lo que están afirmando sobre estas personas. Pero William Morales vive en Cuba, ¿verdad? No estás negando que está en Cuba. No estoy aceptando, ni siquiera sé si él vive en Cuba. Me enteré de William Morales porque lo leí en las noticias. ¿No han verificado si hay un terrorista buscado viviendo en suelo cubano? Sí, si hubiera alguien así en Cuba, estaría protegido. Cuba... ¿Por qué lo protegería? ¿Por qué no extraditarlo? ¿Por qué no enviarlo de regreso a los Estados Unidos si se ha escapado de prisión? Estoy seguro de que hay personas en los Estados Unidos que Cuba quiere, ¿no es así? Permítame ser claro. Cuba, bajo el derecho internacional y la ley cubana, tiene el deber y el derecho de proteger a las personas que han luchado por la liberación. Wow. A las personas que han luchado por la liberación, aun cuando sean La liberación, terroristas. sean terroristas y criminales los más buscados. Aquí el público puede ver la calaña del tipo de personaje con que hay que enfrentarse en una posible o futura negociación. Personas que niegan la realidad, los hechos acreditados, porque cuando una persona es condenada y tiene récord criminales, Cuba inmediatamente lo sabe. Él ni siquiera habló del derecho al asilo político, está hablando del derecho a la gente que han luchado por la libertad. Ese es un concepto político y eso va a entorpecer cualquier relación porque es muy estática, muy atrincherada la idea y eso en ninguna negociación es positivo para nadie. Esto es proveniente de un medio, mi productor me acaba de decir y quisiera me repitiera. Este es el grupo CETEO, este es el CETEO, fundador ahí está en pantalla, de un grupo, CETEO News. pero este es un periodismo de investigación muy bueno, yo vi la entrevista completa, el hombre es muy puntual, tiene muchos datos. Y se comunica muy bien, además hace una contrapregunta que lo pone en una situación difícil al punto de que este hombre ahora dice no admite que existe la persona en Cuba o se hace... Pero se enteró en las noticias. Se hace el desentendido. Bueno, algo similar y está ahí bien cerca es la muerte de otra de las que ellos, de Pantera Negra, que ellos tuvieron. Ahí está, se llama Ashata Shakur. Ella acaba de fallecer en Cuba, allí estuvo, nunca la dieron como la reclamaba a Estados Unidos por crímenes que tenía aquí. Y para nada, todo lo ocultan y sí tienen en su tierra a toda persona que se refugie allí y sí lo reciben, porque ellos todo lo que diga Estados Unidos, pues aquí son libres. Vengan para acá y aquí en este paraíso les vamos a recibir. Son los terroristas, allí los esconden, pero no de ahora, de años atrás. Ahora quiero que me hables un poco, a modo de resumen y no de cierre. Esta es la primera vez que un presidente estadounidense tiene este tipo de alcance, de cerco, de conversaciones. Es un presidente que no solamente con Cuba, con todo lo que ha pronosticado y ha anunciado va a hacer, ha dado prueba de que lo hace. Es la primera vez. ¿Qué pudiera estar cambiando? Bueno, lo que está cambiando es la implementación práctica de la doctrina Monroe, que es un concepto geopolítico norteamericano que trata de que el hemisferio occidental no esté lleno de enemigos de la nación, como es, por ejemplo, la forma en que avanzó durante las administraciones anteriores los intereses de China, en el continente China, metida en Nicaragua, China comprando deudas de países donde después tiene el gobierno en las manos completamente, China y Rusia metidos en Venezuela, Irán metido en el área
Irán con una fábrica de drones en Venezuela ante el mismo día que capturaron a Maduro, y Cuba con bases de escucha china, con la entrada de destructores rusos que visitan periódicamente la bahía, con submarinos atómicos que van a la bahía de Cienfuegos, con una embajada en Quinta Avenida, con una torre que tú no sabes qué tipo de tecnología tiene para rastrear las llamadas y la telefonía de los Estados Unidos. Es decir, que Cuba como un peligro, y Trump ya viene frontalmente aplicando una política práctica de retención del avance de los enemigos históricos y políticos. Y el capítulo de los ataques sónicos. Completamente. El ataque en Venezuela utilizando armas sónicas demuestra que hay mucha tecnología que no conocemos y de la que yo me imagino que Cuba trate de no enfrentarse. Han sido muy cautelosos hasta el momento, pero no hay una declaración clara de Díaz-Canel que no sea de tribuna. O sea, no hay un pronunciamiento claro de decir nos vamos a sentar con Estados Unidos que no sea propaganda. Hay un barraje político agresivo contra los Estados Unidos en el diario Grama en su primera página completa. Es completamente agresivo, verbalmente agresivo. Pero sin embargo, las personas que vienen de Cuba se quedan asombradas de cómo las personas están tristes, ansiosos y esperanzados de que vaya a ocurrir algo. Algunas personas han recurrido a la numerología y hay una compañía de pronósticos deportivos que dice que ha subido al 54% la posibilidad de que Díaz-Canel salga del poder ante el 1 de junio. Es decir, que esas cosas la gente las maneja muy esperanzado, y me llama la atención que, por ejemplo, las propuestas que ha habido de los comisionados de Miami al Departamento de Estado para liquidar las licencias de remesas, viajes y charter, no haya tenido una respuesta todavía de Marco Rubio, a quien yo veo callado y a la expectativa, porque está viendo el atrincheramiento que está teniendo Cuba y qué cosas se pueden utilizar para realmente que haya una mesa de negociaciones que hasta el momento Cuba la está negando. Junto a los comisionados también los congresistas. Los 3 congresistas. Los 3 congresistas. Es algo que tenemos que esperar, pero estamos revisándolo y por eso le he invitado a Sergio Comas para que nos hable un poco de todo lo que se dice ahí fuera, pero con hechos y poderlos analizar bien a fondo con las imágenes, con los videos de como ese superavión que acaba de llegar a Cuba y con un pronóstico con el que los cubanos se están contando esperanzados. Una invasión es algo muy grande, una invasión es algo muy tortuoso, muy triste en medio del siglo XXI, un costo muy alto humano, un costo humano muy alto, pero ellos ya están tan mal que prefieren enfrentarse al monstruo para acabar de ver un fin a esa dictadura. Sí, tienen una posición muy aguerrida, tienen mucha experiencia también en las relaciones con Estados Unidos, y una de las técnicas que tiene el régimen cubano es ganar tiempo sabiendo que la presidencia de Estados Unidos es limitada a 4 años. Trump tiene varios frentes abiertos que son de mucho más importancia que el tema cubano, como es Irán, donde hay un enviado especial negociando con ellos, la guerra de Ucrania y ahora mismo la activación de la embajada norteamericana en Venezuela, donde ya ha habido operativos. En la madrugada se tomó preso a 2 personeros que lavaban dinero y esa operación estuvo hecha por fuerzas militares venezolanas y por el FBI. Es decir, que hay mucho desarrollo en manos. Cuba está en los primeros pasos, ni siquiera están en una crisis tope de energía que puede ocurrir dentro de 2 semanas, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Siempre hay que confiar en que siempre hay una salida cuando hay una situación tan grave como esta, y realmente, aunque Cuba diga lo que diga, al final va a haber que negociar. Hay que negociar. Sergio Comas, muchísimas gracias. A ustedes, 1000 gracias por ver esta parte del programa. Si le interesó la entrevista, pues compartan el link para que otras personas la puedan ver. Ya les espero, estoy de vuelta con el tema de cine en primera fila. El crítico de cine Alejandro Ríos me acompaña con 2 buenas propuestas. Les espero, les voy a decir cuáles son en solo minutos. No se vayan. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, es tiempo de En Primera Fila y ya lo conocemos. Es nuestro crítico de cine Alejandro Ríos, nuestro. Gracias. Bienvenido, Alejandro, una vez más. Y me honra mucho ser de aquí. Bienvenido una vez más, nuestro. Exacto. Voy a apropiarme de ahora en lo adelante. Vienes con 2 propuestas. Cuéntame cuál es la primera. Una que es para divertirnos totalmente, que es la película A Ida y Vuelta, que
Yo lo subí a mis medios sociales, el anuncio, y el público ha respondido así con una desesperación. ¿Pero dónde es? ¿Cuándo? Hay comunidades hispanas o cubanos de otros lugares de Estados Unidos. ¿Y por qué no se pone aquí? En este ¿Y cuándo país. en este pueblo, bajo la nieve, que la nieve nos está consumiendo? ¿Cómo no vamos a ver esta película sobre Aida? Lo que es una serie. Está basada la película en una serie. No, en la famosa serie Aida, Aida. que hizo la carrera de Carmen Machi y Paco León, entre otros grandes actores españoles, y que fascinó a varias generaciones de latinoamericanos, de todo el que hablara español. Y había terminado, si mal no recuerdo, en el 2014, y entonces el planteamiento de la película, la premisa es, ¿qué pasaría si la serie no hubiera terminado en ese año? Y se hubiera decidido por la productora de que se iba a hacer un capítulo más. Y a partir de ahí se desata esta película que nos lleva a la interioridad. Y estaba pensando yo, lo curioso que le gusta, a las personas les encanta entrar a un estudio de televisión, y tú lo sabes más que nadie, porque llevas años en un estudio de televisión. Y al público le fascina saber cómo es que se hace. ¿Qué hay detrás? Y sobre todo si es un elemento dramático, mucho más. ¿Por qué la gente aplaude en ciertas escenas? ¿Cómo es que lloran? ¿Cómo se ponen tristes? ¿Cómo son los chistes? Y todo eso queda claro aquí en esta. Ahí estamos viendo el tráiler. Vamos a ver un fragmento. De esta película. Vamos a verlo. ¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuándo me voy? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir. ¿Pero qué es lo que me queréis decir? A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz. ¿Pero por qué no me matáis normal? Yo también me quiero ir. Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes? Tú no haces teatro, ¿no, Miren? No, a ella le gusta más el cine. ¿Tú eres enana? ¿Qué le has preguntado qué es eso? Bueno, Sería más o menos sí, la fórmula ahí la que haría Juanpi. Ahí la quieren reproducir por estos medios que hay de inteligencia artificial. Sí, no sé si es inteligencia o de efectos especiales. Yo sé que ahí, no se lo vamos a contar al público, pero ahí es una de las circunstancias. La otra también es que hay un toqueteo de un actor a otra, y ya no es la misma época de antes, porque esta es una época políticamente incorrecta. Aida se hace en un tiempo políticamente incorrecto. Hay personajes gay, hay casi un tipo que es un franquista o un fascista, como tú quieras. Incluso hay un chiste ahí de una burla que a mí me parece bien simpático. Genial. Me parece bien simpático. Bueno, Juanpi dice que la ha visto y que la súper recomienda también. Sí, me acaba de decir que la vio y yo se la recomiendo a todo el mundo. En Miami se estrena el 5 con alfombra roja. Vienen algunos de estas personalidades. No sé si Carmen Machi o Paco León, creo que son los dos. Y porque va a haber todo un recorrido por los Estados Unidos donde quiera que haya una comunidad fuerte hispanoamericana. La serie estuvo comiquísima. El 6 se abre para todo el mundo. Sí les puedo decir que a los que vivimos en Miami, que en Cinépolis, no sé, creo que se dice así, en Coconut Grove, uno de estos cines nuevos, la va a poner. Me imagino que si buscan... 6 de febrero. Si buscan a ida y vuelta en Fandango, en alguna de estas carteleras, le va a aparecer si es que se va a poner en algún otro cine. Yo creo que va a ser para nosotros sumamente popular. Porque es muy agradable volver a ver. A mí Carmen Machi me encanta. A mí me parece una comediante sin competencia. Genuina. Sin competencia, porque Genuina. es de una naturalidad difícil de imitar. Genuina. Difícil de imitar. Dificilísimo. Está como en su casa. Ella nació... Ella olvida las cámaras, sí. olvida Ella nació con esa vis cómica adentro, porque la comparte sin ningún esfuerzo. Sin esfuerzo, y te das cuenta que no es la estrella con atributos físicos, ni mucho menos. Al contrario, Sí. es una persona que se ha abierto paso porque es un talento.
y el talento se impone. No por la figura. Bueno, ahí tenemos a ida y vuelta, propuesta fija, 6 de febrero aquí en Miami. Trate de buscar desde su ordenador en qué otros lugares en sus países pudiera estar presentándose. Pero ahora o en ciudades de Estados Unidos, porque ellos lo que pretenden con esto es hacer como una gira por Estados Unidos con esta película. Pero seguimos premiados porque ahora en Miami se presenta otra gran propuesta. Estamos conectados, un documento, porque era la manera que Luis Manuel Otero Alcántara se ha despedido, dice Ernesto Fundora, que es el director de este documental, que se va a estrenar en 4 lugares de aquí de Miami. En el Museo de la Diáspora, en un restaurante que se llama, lo voy a leer, Calle Dragones. Calle Dragones. Que yo creía que era en La Habana. Bueno, y me corregiste. Bueno, pero sí, ahí está el póster de los lugares donde se va nuevo, a exhibir. Teatro Miami, que es muy cerca de donde estamos aquí ahora mismo, y el recién Tower acaba... Road Ranch, que me ha dicho Ernesto que es como un rancho, yo no lo conozco tampoco, donde se hacen eventos. Ernesto ha logrado realmente conectarnos de una manera tremenda con esta personalidad única del performance cubano y del activismo, porque hay una combinación. Sí, un artista siempre hay que pensar, yo político. viendo, la primera vez yo creo que vi algo de Luis Manuel Otero fue cuando ponen, cuando yo estaba estudiando en el pre de La Habana, iba mucho a la Manzana de Gómez. La Manzana de Gómez se desmontó y se hizo el hotel Kempinski, creo que bien famoso. Sí. Pero ahí en el centro había una escultura de Julio Antonio Mella. Y lo sacaron y lo desaparecieron. Se impuso el turismo. Y este muchacho tuvo la destreza de hacer un Mella de cartón, ponerse en la cabeza y provocar al gobierno diciendo, pero ¿qué hicieron con el famoso héroe, con uno de los fundadores del Partido Comunista cubano? Entonces los policías no sabían si llevárselo por la calle caminando con aquella careta de Julio Antonio Mella. Y es lo que él hace. Y yo dije, pero ¿esto qué cosa es? ¿Qué hombre tan arriesgado y tan inteligente? Yo me acuerdo perfectamente, porque estuve en Cuba, cuando el performance era una manera de expresarse. Me acuerdo un famoso artista que puso un diariograma en una exposición y defecó sobre el diariograma. Estuvo 6 años preso. 6 meses preso. Complicada la manera. Y me acuerdo de otro que, por ejemplo, pusieron una alfombra a la entrada de una exposición con la efigie de Ernesto Guevara, y la gente tenía que limpiarse los pies en la cara de Ernesto Guevara, lo cual me parece muy atinado. Genial. Me parece muy atinado. Entonces, surge este nuevo performista cubano extraordinario, que además crea el grupo San Isidro, que también es un grupo de atrincheramiento. De artistas. De artistas que luego él sale también arrastrando una virgen por toda La Habana. Hay unos sacerdotes que lo bendicen. O sea, es como todo un espectáculo en contra del gobierno, pero en forma de eso mismo, de show, de espectáculo, perdón, de desafío. Y Ernesto Fundora ha logrado hacer un documental con todos estos momentos que condujeron estos fueron los momentos que condujeron a la rebelión del 11 de julio. Del 11J. Del 11J. Todo el movimiento frente al Ministerio de Cultura. Hay un momento que él organiza ahí mismo en San Isidro, una carrera de 3 muchachos, si mal no recuerdo, con la bandera americana. Entonces, igual, imagínate, muchachos corriendo con la bandera americana. Es algo súper importante. Luis Manuel, todos sabemos, o muchos, quien no lo sepa lo tiene que saber ahora, está preso. Lo condenaron por 5 años, por expresarse, por decir sus ideas, por desafiar. Hay un momento que se pone uno en traje de rumbera como de Tropicana, un poco para burlarse del turismo y para la manipulación que tienen del cuerpo, de la mulata, etc. Y igual, siempre terminaba detenido hasta que lo detuvieron, lo acusaron de no se sabe cuántas cosas y supuestamente este año deberían liberarlo. Qué año tan especial para celebrar quizás la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y de pronto de Cuba.
con este y de pronto de Cuba. Y de pronto de Cuba. Quizás este documental también esté y quede para la historia por la fecha en la que se va a presentar. Claro está. Es muy importante, sobre todo. Y Fundora es un hombre de avanzada. Fundora es el que hizo La Negra Tiene Tumbado, por poner uno de los videoclips más importantes de Celia Cruz, donde pone precisamente a una muchacha desnuda caminando por todo, bailando por toda la Ciudad de México, lo cual ya era una cosa increíble. Y también aquí en Miami Beach. Sí, había y también hizo algo con Vicente el Bueno. Santiago Feliu era Vicente el Bueno, Vicente Feliu era el malito, el hermano mayor. Y él igual hizo como si mal no recuerdo, un documental con un ruso en una bañadera. O sea, ya Fundora es una persona muy relacionada con esta manera del arte y se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Ya está por Miami tratando de que vayamos realmente. Hay, como ya pusimos en el cartel, hay 4 oportunidades para ver este documental. Yo voy a presentar el de Calle Dragones. Vas a presentar ese documental, estamos conectados, vamos a volver a ver la gráfica de las fechas y lugares donde se va a proyectar este documental. Yo voy a estar en De Calle Dragones, que es el domingo a las 4 de la tarde. Calle Dragones está aquí en la Pequeña Habana. Exacto, pero a las 6, Para que no piensen lo mismo que yo, que pensé que estaba en La Habana. Y no, como estoy tan lejos del centro de la Pequeña Habana, me desconecto con la cantidad de restaurantes que desaparecen y que se estuviera poniendo en Calle de Dragones. Eso sería lo importante. Yo creo que ese es el sueño de todos. Algún día que Luis Manuel se sienta a ver su propio documental ahí en La Habana, diciendo, en la calle Dragones. Increíble lo que hice, lo que me hicieron y mira aquí estoy. Ahí están las Pero fechas. he logrado la libertad de este país, o sea, yo soy uno de los componentes de la libertad de este país. Interesante sería y yo creo que así va a ser. Eso va a ocurrir. Con mucha fe en Dios por siempre. ¿Cómo no? Te agradezco infinitamente, Alejandro Ríos, que haya traído estas 2 propuestas tan actuales y que ponen y convierten en todo un lujo el escenario de nuestra ciudad. El nuestra páramo bella cultural, Miami. como dicen quienes tratan de desacreditarnos, hace rato que eso quedó en la historia. Aquí no hay tiempo para disfrutar todo lo que hay que ver, todo el teatro que hay que ver, esta semana creo que está Bilio Esteves aquí también en la ciudad, aquí, presentando aquí un libro. conversamos, presentando la obra de teatro, el regreso de la obra de teatro, esta vez en el Teatro Miami, que se va a inaugurar el jueves, un evento cerrado. El teatro que está cerca de aquí. El Gran Circo Maravilla, pero el Gran Circo Maravilla va a estar el viernes. Y aquí tuve la oportunidad de conversar con el director artístico de ese proyecto, Antihéroes. Qué bueno. José. Con José Manuel. Y estuvo aquí con su perro de guía, su perro de admiración servicio. eterna. Y además pusimos una vez, fue el año antes pasado, un documental sobre su vida que dejó a todo el mundo fascinado. Es impresionante. Es admirable, es una de las personas uno de los artistas que más yo puedo admirar en mi vida. Que convierte ese su límite de no ver en una fuerza y una fortaleza gigantesca. Increíble. Y el apoyo de la madre y el apoyo de sus grandes acompañantes, que antes se llamaba Hero, el perro, no sé ahora. Y ahora se llama Alfred. Ok, el nuevo, porque Fred, Hero fue retirado. Y él le dice Fredesvindo, porque no sí, ya le hice la pregunta aquí en el anterior programa y me hizo la historia, y una entrevista muy bonita que tienen que ver y tienen que conocer la historia de él. Una vez más, Alejandro, gracias. A ustedes, les espero con sus saludos. No se vayan. Me despido a esta hora como de costumbre y un segmento que ya esperan y es el saludo que yo leo de ustedes cada día. Vayamos al programa anterior y abramos pantalla para poder ver con quién comienzo. Bueno, ahí está Nirma Rodríguez, leal, fiel, pero fiel televidente de nuestro programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, siempre está ahí y comenta. Y voy a leer el primero de ella. Asimismo es Yeleni Reina. Se ha ganado a través de su trabajo periodístico nuestro respeto y admiración. Y me pone 4 rositas de emojis. Y era para mí el comentario. Gracias, Nirma, por tus palabras. Son bien recibidas por nuestro equipo, que también trabaja pues arduamente para llegar esa información en cada uno de nuestros programas con la verdad.
Nirma volvió a escribir libertad y justicia para los presos políticos cubanos. Gracias. Yarianni Torres, Patria y Vida. Gracias, Yarianni Torres. Te vamos a empezar a dar tu corazoncito. Juan Pinakamura me ayudan. Y volvió a comentar libertad para los secuestrados políticos. Y Dan C. comentó, les queda casi nada. Prepárense, cubanos, no hay mal que dure 100 años. Esto no llega a agosto. ¿Cuánto quisiéramos, Dan? Gracias por escribir, por comentar. Déjenme saber desde dónde ven el programa, ni más ni menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Y aquí, en este espacio, leeré sus comentarios y opiniones. Hasta la próxima. Les espero.